Hola. Vamos a ver un ejemplo con el algoritmo de Ford y Fulkerson que nos sirve para determinar el flujo máximo. Entonces, nosotros en esta red iniciamos con un flujo factible igual a 0, ya que, si recordamos, las entradas de nuestros paréntesis, la primera entrada nos está diciendo cuál es el flujo que está pasando del nodo I al nodo J, y la segunda entrada denota la capacidad del arco de I a J. Por lo tanto, si vemos en esta red, nos damos cuenta que el flujo que está pasando en toda la red es igual a 0. Y decimos que el flujo inicial factible para este ejemplo es igual a 0. La capacidad, pues cada uno de los arcos tienen capacidades distintas. En este caso solo podemos pasar 4 unidades que están aquí denotadas. De 1 a 3 podemos pasar 2 unidades y así. Empezando con el algoritmo de Ford y Fulkerson, lo primero que nos dice es que vamos a empezar con un flujo factible igual a 0. Vamos a etiquetar el origen S como, entonces vamos a examinar este vértice S. ¿Qué significa eso? Nos vamos a fijar en sus vecinos tales que estos no estén etiquetados. Vemos que para este vértice el conjunto de sucesores es el 1 y el 2. Su conjunto de antecesores es vacío, ya que no hay nodos que precedan de este. La etiqueta para 1 sería tomar la cantidad mínima del flujo que tiene S, que es igual a infinito, y la diferencia de la capacidad menos el flujo que está pasando el arco. En este caso, la capacidad es de 4, el flujo es de 0, por lo tanto nos queda igual a 4. Esto nos resulta la etiqueta más S, ya que estamos viniendo del nodo S, y el flujo es igual a 4. Para el nodo 2 nos quedaría lo mismo, más S, y lo mínimo de infinito o la diferencia de 6 menos 0, pues es 6, entonces nos queda 6. Ahora, nosotros podemos elegir entre cualquiera de estos dos nodos etiquetados para examinarlos. Nosotros digamos que vamos a examinar el vértice 2. Si examinamos sus nodos vecinos no etiquetados, que en este caso sus nodos vecinos sucesores, está el 4, el 3 y el 1. El único nodo antecesor que tiene el 2 es ese, pero ya tiene una etiqueta y ya fue examinado. Entonces solo vamos a ver el vértice 3 y 4. Aquí diríamos que vamos a tomar el mínimo entre el flujo que está pasando para el nodo 2, que es 6, o la diferencia de la capacidad de este arco menos el flujo que está pasando, que es igual a 0. El mínimo es igual a 6. Entonces marcamos como más 2,6. Para el 4 vamos a tomar el mínimo entre el flujo de 2 del vértice 2, que es 6, o la diferencia de 5 menos 0. El mínimo es 5, por lo tanto, la etiqueta de este nos quedaría como más 2,5. Acabamos de examinar este nodo 2 y podemos elegir cualquiera de los 3 nodos que están etiquetados si no han sido examinados. Elegimos el nodo 1. Nos fijamos en sus sucesores, que es el nodo 3 solamente, ya tiene etiqueta. Sus nodos antecesores también tienen etiqueta. Por lo tanto, simplemente se queda como un nodo, un vértice examinado, y procedemos a elegir cualquiera de los otros 2 vértices que están etiquetados, pero no han sido examinados. Elegimos el vértice 4 para examinarlo. Nos fijamos en sus vecinos primeros sucesores y vemos que su sucesor es el vértice T. Sus antecesores, el 2 y el 3, ya han sido etiquetados, por lo tanto solo vamos a ver cuál sería la etiqueta para el nodo T. Entonces tomamos el mínimo del flujo de 4, que sería 5, y la diferencia de 6 menos 0, que es igual a 5. Por lo tanto, la etiqueta queda como más 4,5. Como ya llegamos al nodo T, hemos encontrado una cadena aumentante. Para recuperar la cadena aumentante, nos fijamos en el arco que une de 4 a T.
Después tenemos aquí la entrada que es más 2, venimos de 2, y el 2 tiene la cadena marcada con S. Esa sería la primera cadena aumentante que estamos encontrando con flujo 5. Ahora, si lo queremos escribir, quedaría de la siguiente forma. Aquí vienen todas las iteraciones que hicimos. Primero etiquetamos el nodo S, nos fijamos en sus vecinos 1 y 2. Elegimos como un nodo a examinar a 2. Nos fijamos en sus vecinos no etiquetados, que fueron el 3 y el 4. De este elegimos cualquiera de los nodos que han sido etiquetados pero no examinados, que fue el nodo 1, y observamos que sus vértices vecinos ya estaban etiquetados, por lo tanto, pues solamente lo marcamos como que fue examinado. Elegimos otro nodo etiquetado pero no examinado, que fue 4. Vimos que su vecino no etiquetado era T, y por lo tanto encontramos la cadena que fue S, 2, 4 y T con 5 unidades de flujo. Entonces sigue es actualizar el flujo que está pasando por esta cadena. Para actualizarlo, pues simplemente hay que indicar cuánto es el flujo que está pasando por la cadena que encontramos, que nos quedaría 5, 6, 5, 5 y 5, 6. En este caso hay un arco que ya está saturado, ya que la capacidad es igual al flujo, es decir, por ese arco ya no podríamos estar pasando. La siguiente iteración vamos a marcar de nuevo a S, infinito, y nos vamos a fijar en sus nodos vecinos 1 y 2, ya que no han sido etiquetados aún. El nodo 1 recibe la etiqueta de más S, 4, ya que aún no hay flujo que esté pasando por este arco. El nodo 2 quedaría como el mínimo entre el flujo de S, que es infinito, y la diferencia de 6 menos 5. Eso nos queda, por lo tanto, podemos elegir entre el nodo 1 y el nodo 2 para examinarlo. Ahora elegimos el nodo 1 para examinar y nos fijamos en sus nodos vecinos no etiquetados. El único nodo vecino no etiquetado es el vértice 3, que recibe la etiqueta de más 1, y tendríamos que ver el mínimo del flujo que tiene el nodo 1, que es 4, o la diferencia de 2 menos 0. Vemos que el mínimo es de 2, por lo tanto, esa sería la etiqueta. Podemos elegir entre el nodo 3 y el nodo 2, que son nodos etiquetados, para examinarlos. Elegimos el nodo 3 y examinamos sus nodos vecinos. En este caso, su nodo vecino 1 y 2 ya están etiquetados. El nodo 4 todavía no ha sido etiquetado. La primera entrada es de 3 y la segunda entrada hay que ver el mínimo entre 2, que es el flujo que tiene el vértice 3, y la diferencia de 1 menos 0. Vemos que el mínimo es igual a 1, por lo tanto se queda esa etiqueta. Ya que tenemos la etiqueta del nodo 4, nos falta etiquetar su nodo vecino T, que nos quedaría ver la cantidad mínima de 2 y 4 menos 0. La cantidad mínima es de 2, por lo tanto así queda la etiqueta. Ya llegamos al nodo T, es decir, estamos encontrando una cadena aumentante que llega del nodo S al nodo T. ¿Cuál sería esta cadena? Pues simplemente nos fijamos en las primeras entradas. Para este color verde, nos estaríamos regresando de T al nodo 3. De 3 venimos del nodo 1 y del nodo 1 estamos regresando al nodo S. ¿Cuál es el flujo de esta cadena aumentante? 2. Si lo vemos escrito, estaríamos viendo que comenzamos con la primera iteración diciendo que la etiqueta para S es S, infinito. Nos fijamos en sus vecinos no etiquetados y sería el nodo 1 y el nodo 2. Etiquetamos con esto de flujo y elegimos el nodo 1 para examinarlo. Sus vecinos no etiquetados solamente cumple que sea el 3. Cuando elegimos el nodo 3 para examinarlo, nos fijamos que sus vecinos no etiquetados eran el 4 y el T. Elegimos
irnos al vértice T, ya que ahí encontraríamos una cadena aumentante y decimos que la cadena aumentante que estuvimos encontrando era de S a 1, de 1 a 3 y de 3 a T, que tenía 2 unidades de flujo. Así que vamos a actualizar ese flujo en nuestra red. Actualizando ese flujo de la red de la cadena aumentante que encontramos, nos quedaría del arco 3 a T, nos quedarían 2 unidades que pasan por aquí. Del arco 1 a 3 nos quedarían 2 unidades que pasan por aquí. Y del arco S a 1 nos quedarían 2 unidades. Aquí nos fijamos que ya hay otro arco que está saturado, es decir, ya no podríamos pasar por él. Pero aún es posible pasar flujo por nuestra red. En esta nueva iteración comenzamos etiquetando el nodo S como S infinito y de aquí podemos examinarlo y ver que sus nodos vecinos 1 y 2 aún son posibles de etiquetar. El nodo 1 queda como más S, aquí hay que tomar la cantidad mínima de flujo entre infinito o la diferencia de 4 menos 2, que nos quedaría 2. Y para el nodo 2 vemos que quedaría la etiqueta más S y tomamos el mínimo entre infinito, que es el flujo de S, y la diferencia de 6 menos 5. Esto nos daría 1. Elegimos el nodo 2 como el nodo que vamos a examinar. De aquí nos fijamos en sus nodos vecinos. Sus nodos vecinos no etiquetados sería el nodo 4 y el nodo 3. Pero vemos que el nodo 4 ya no es posible etiquetarlo. ¿Por qué? Porque estamos pasando la cantidad máxima de flujo que puede soportar este arco, ya que su capacidad es de 5 y el flujo que está pasando es de 5. Así que solamente podemos etiquetar el nodo 3. El nodo 3 recibe la etiqueta de más 2, y nos fijamos el mínimo flujo que tiene el nodo 2, que es 1, o la diferencia de 7 menos 0. Este caso es igual a 1, por lo tanto se queda el 1. Ahora, de los nodos no examinados y etiquetados, podríamos elegir entre el nodo 1 y el nodo 3. Elegimos el nodo 3 para examinarlo. Nos fijamos en sus nodos vecinos que no han sido etiquetados y tenemos al nodo 4 y al nodo T. El nodo 4 quedaría, la etiqueta del nodo 4 sería más 3,1 porque es el flujo mínimo. Y para T recibiría la etiqueta de más 3 y tomaríamos el mínimo del flujo que tiene el nodo 3, que es 1, o la diferencia de 4 menos 2. En este caso es 1, por lo tanto así queda la etiqueta. Elegimos entre los nodos etiquetados y que no han sido revisados y pues llegamos al nodo T. Como llegamos al nodo T, pues decimos que hay otra cadena aumentante. ¿Cuál es esa cadena? Pues hay que fijarnos en las entradas que tenemos ahí. De la primera entrada llegando a T, decimos que venimos de 3 porque tenemos un más 3. Después, la última etiqueta que recibió el 3 fue de el nodo 2 porque hay un más 2. Y la última etiqueta que tiene el nodo 2 es de el nodo S. Por lo tanto, esa sería la cadena aumentante de flujo 1. En esta tercera iteración nos fijamos que primero etiquetamos el nodo S, nos fijamos en sus nodos vecinos no etiquetados, recibieron su etiqueta con el flujo correspondiente y después elegimos al nodo 2 para examinarlo. Nos fijamos en sus vecinos que era 3 y 4, dijimos que el 4 ya tenía el arco saturado, por lo tanto solo podemos etiquetar el nodo 3. Entonces elegimos el nodo 3 para examinarlo y nos fijamos que sus nodos vecinos no etiquetados era el nodo 4 y el vértice T. De estos dos, pues como ya llegamos al vértice T, decimos que encontramos una cadena aumentante. ¿Cuál era esa cadena? Pues nos fijábamos en las etiquetas y decíamos que de
S pasábamos a 2, del 2 pasamos al vértice 3 y del 3 pasamos al vértice T. ¿Cuánto era el flujo que está pasando por esta cadena? Pues era 1 unidad. Entonces hay que actualizar ese flujo. Actualizando el flujo de esta última iteración, nos vamos a regresar y decimos que ahora pasan 3 unidades de 4. Después pasamos por 2, aquí estaremos pasando 1 unidad. Y para el nodo 2 decimos que regresamos a S con 1 unidad y tendríamos 6 unidades que pasan por aquí. Este es otro arco que ya está saturado, por lo tanto lo vamos a marcar para que nos acordemos. Y todavía podríamos pasar flujo, o eso es lo que vamos a averiguar. Así que en esta cuarta iteración etiquetamos el nodo S y nos fijamos cuáles serían los nodos que podemos etiquetar aún. El nodo 2 ya no puede ser etiquetado. ¿Por qué? Porque ya tiene su límite de capacidad, ya está pasando el flujo del límite de la capacidad y solamente podríamos etiquetar el nodo 1. El nodo 1 ya recibiría una etiqueta de más S,2 y entonces pues elegiríamos el nodo 1 para que fuera examinado. ¿Qué es lo que estaríamos viendo? Si nosotros nos fijamos en sus nodos vecinos, el nodo 3 ya no puede ser etiquetado porque también ya estamos saturando ese arco. Y si nos fijamos en el conjunto de antecesores de gamma menos, si quisiéramos etiquetar el nodo 2, no podríamos porque el flujo tiene que ser estrictamente positivo. Aquí hay un flujo de 0, por lo tanto ya no podemos etiquetar. Es decir, estaríamos en la última iteración y tendríamos que ver cuál es el flujo máximo de esta red. El flujo máximo de esta red lo podríamos confirmar haciendo la suma de los flujos que tenemos en este lado. La suma sería flujo máximo, sería 5 más 2 más 1, que es igual a 6, pero pues como que no, tal vez no nos podremos convencer de que qué tan cierto sea. Entonces, pues vamos a encontrar el corte mínimo. Nosotros decimos que este corte pertenece al corte mínimo y vemos que separa, que el conjunto de arcos que los están componiendo separan al nodo S en el conjunto, en un conjunto, y en el otro conjunto quedaría el nodo T. Entonces, para ver el corte mínimo, tenemos que definir el conjunto N y el conjunto N barrita. El conjunto N está conformado por el conjunto de nodos etiquetados y examinados en la última iteración. La última iteración fue la que marcamos con morado. Entonces, esto estaría conformado por los vértices S y 1. Y el conjunto N barra, pues estaría conformado por todos los demás. Así que para ver cuál es la capacidad de este corte, que el corte está conformado por estos conjuntos, que serían las aristas por donde está pasando la marca que nosotros pusimos como el corte, sería la suma de la capacidad de los IJ en el conjunto Q+. Y además, el corte, de que el conjunto de aristas que estén dados en el corte, un extremo está en el conjunto N y el otro extremo está en el conjunto N barrita. Entonces, si analizamos el conjunto de aristas que están en el corte, que en este caso las aristas que están en el corte, SA2, nos damos cuenta que un extremo está en el conjunto N y otro extremo está en el conjunto N barrita. Es decir, estamos logrando separar con este conjunto de arcos a los vértices S y T. La capacidad del corte, pues simplemente hay que sumar flujos que están pasando por él, que es lo mismo que sumar la capacidad de los arcos que están involucrados en este corte. Si nosotros hacemos la suma de este, quedarían tal que los IJ está en el conjunto Q+, nos quedaría 6 más 2 es igual a 8. Esta sería la capacidad del corte, que estaría también siendo la misma que lo que nosotros mencionamos anteriormente, que es la suma de los flujos que tienen cada una de las cadenas que nosotros fuimos encontrando. Entonces, pues concluimos, el flujo máximo es igual a 8 unidades. Y con esto terminaríamos el ejemplo.